Tras el secuestro nocturno del presidente Hugo Chávez perpetrado por los militares golpistas, la mañana del 12 de abril inició con otra noticia. Militares, dirigentes políticos y hasta periodistas se adjudicaban el protagonismo. Buenos días, tenemos nuevo presidente. Debo decirlo, gracias Venevisión, gracias RCTV. Yo voy a decir una cosa, y nosotros tenemos que decir, tanto Venevisión como RCTV, gracias Televen, gracias TNT, gracias Globovisión, gracias medios de comunicación. ¿Qué sucedió antes de eso? El pronunciamiento del general González a través de los medios de comunicación, y podemos decir lo que puede ser tu casa. No, tú estabas en mi casa, perdona, porque me fuiste a llevar una foto de información que yo saqué aquí mismo. Pero está claro, no me entiendes nada, yo soy periodista. Sí, hicimos un video desde la casa de apoyo. El Palacio de Miraflores fue tomado por civiles que se arrogaban el derecho de estar allí sin haber sido electos y de militares que, bajo amenaza, habían raptado al presidente constitucional. Los invitados de honor no eran pocos. Por el cartel comunicacional, Alberto Federico Rabel de Globovisión y Marcel Granier en representación de RCTV. De la Iglesia sus mayores jerarcas, evidentemente felices por el cambio de gobierno. La CTV representada por Carlos Ortega y sus colegas, quienes por primera vez apoyaban incondicionalmente a sus patronos, los de Fede Cámaras. Más tarde, en el Salón Ayacucho se reunieron todos. La convocatoria no era cualquier cosa. En pocos momentos celebrarían nada más y nada menos que el regreso de la Cuarta República. Los medios transmitieron en directo. Artículo segundo. Se reestablece el nombre de República de Venezuela. Artículo tercero. Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. Se destituyen de sus cargos ilegítimamente ocupados al presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, al fiscal general de la República, al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo y a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Anunciaron falsamente la renuncia del presidente de la República. Glorificaron la toma de posesión del dictador Carmona como si eso fuera un gran hecho nacional. Llamaron a delatar a los bolivarianos, es decir, si usted conoce a algún bolivariano, alguna de esta gente, delátelo, anúncielo a la policía. Acompañaron las unidades de policía que en virtud de una máquina de elaborar autos de detención que hizo una jueza, llegaron a secuestrar ciudadanos, entonces agarraban y seguían eso como si eso fuera una gran gracia, es decir, detenciones arbitrarias. Y entonces, en líneas generales, cuando hubo la gran reacción popular, también la ocultaron. Lo que no dejaron de reseñar fue el comunicado emitido desde Washington sobre los sucesos ocurridos en el país. Estados Unidos acusó este viernes al teniente coronel Hugo Chávez de haber provocado una crisis política en Venezuela. The Chavez government suppressed peaceful demonstrations, fired on unarmed peaceful protesters, resulting in 10 killed and 100 wounded. Este comunicado constituye para los investigadores del caso una prueba sobre la participación de Estados Unidos en el golpe de Estado. La Embajada de Estados Unidos, con autorización del Departamento de Estado de Estados Unidos, intervino activamente en el golpe, hizo un pronunciamiento para deslegitimar el gobierno legítimo democrático de Hugo Chávez Frías, apoyó al dictador, lo visitó una cantidad de oportunidades y después trató de escurrir el bulto. Poco a poco se fue madurando el plan que tenían para derrocar al presidente y se apoyaron tanto en las élites económicas, en las élites políticas y en militares. Un policía metropolitano que para aquel entonces era el jefe de operaciones, él se llama Víctor Rey, él declaró en el juicio que en efecto el muchacho que estaba operando, que es de apellido Cortés, un funcionario apellido por Cortés, que era el que estaba operando y escuchando todas las transmisiones, le hizo saber que había una llamada por transmisiones de la embajada americana que le urgía comunicarse con el comisario Iván Simonovic. Esa es una de las pruebas también que demuestran el interés que tenía la embajada americana y el gobierno norteamericano sobre los sucesos que estaban aconteciendo en Venezuela el 11 de abril.
El apoyo norteamericano al gobierno de facto llegó incluso al límite de una invasión. El propio fiscal de los Estados Unidos de Norteamérica emitió un informe de un montón de páginas donde decía, sí, nosotros estuvimos con naves militares en una operación militar alrededor de la Orchila en el momento en que el presidente Chávez se encontraba en ese lugar, pero era un simulacro, estábamos haciendo un simulacro de una operación antidroga. Sí, nosotros teníamos una nave de comunicaciones en las costas de lo que es Falcón, pero estábamos haciendo unos ensayos de comunicaciones con nuestro barco. Sí, nuestros dos asesores militares de la embajada salieron de la embajada norteamericana a reunirse el día 11 y el día 12 en el Fuerte Tuna, la Comandancia General del Ejército. Pero fue casualidad. Fueron a reunirse porque tenían previsto hablar con una gente ahí, pero no estaban al tanto de que se estaba produciendo un golpe de Estado, los asesores militares norteamericanos. Muchas naves norteamericanas, vamos a hablar en este caso de las navales, pero también hablemos de las aéreas, visitaron a Venezuela y venían en visita con personal militar y personal que, por ejemplo, venían 50, a lo mejor se quedaban 5. Y nosotros no lo sabíamos, ¿no? Simplemente se quedaban y se iban quedando, y esas personas iban a ayudar luego in situ a todo el desarrollo de las actividades que se estaban planificando. También ha sido denunciado que en nuestro país se quiso aplicar el Plan Balboa, un supuesto juego de guerra con proyecciones reales. La Operación Balboa fue un ejercicio regido por Estados Unidos y las unidades de la OTAN, en el cual se trataba de invadir un país que era Venezuela y dividirlo en dos países. Eso incluía el magnicidio del presidente de Venezuela, mientras estaba en su avión presidencial, sería derribado por un caza y luego el país sería dividido en dos países. Hay un país negro y un país marrón, y se escinde la parte occidental y parte sur occidental de Venezuela, donde se dice que había un presidente Mendoza. Recordemos, para ese entonces estaba como gobernador Enrique Mendoza, y era muy nombrado pues como para ser candidato a futuro de la presidencia. La división territorial del país marrón, es decir, Venezuela, se realiza para que el país azul, Estados Unidos o la OTAN, logren controlar el petróleo de la zona occidental del país. Los investigadores coinciden en que el juego se parece mucho a las pretensiones reales del golpe ejecutado. Su finalidad esencial era privatizar Petróleos de Venezuela, sociedad anónima. Fíjate que el golpe arranca con un paro petrolero, mucha gente ha olvidado eso. El sábado anterior se había declarado un paro petrolero. José Vicente Rangel declaró ante los medios, dijo, esto es un paro insurreccional. Si Venezuela no se hubiera apartado del Fondo Monetario, si Venezuela hubiera seguido las recetas que le imponían desde Washington, nada de eso hubiera pasado. Ellos seguirían gobernando, aunque tuvieran a un presidente en Miraflores, pero es el gobierno de los Estados Unidos en Venezuela, entonces ese gobierno hay que preservarlo. Ahora, si nos vamos por un lado de soberanía, de autodeterminación, de consolidar el poder popular, de invertir el dinero del petróleo en la gente, entonces por supuesto que te vas a ganar un montón de enemigos que no van a querer ser develados en cada una de las conspiraciones que cometan, como el 11 de abril. El plan parecía perfecto.